En los últimos días, Pokrovsk ha sido uno de los sectores más violentos de todo el frente, con asaltos rusos siendo detenidos una y otra vez. Más al norte, cerca de Vovchansk, han continuado apareciendo nuevos ataques. Esto por sí solo ya es bastante grave, pero la verdadera historia no es solo cuántos ataques se están produciendo, sino cómo el campo de batalla está afectando cada movimiento a su alrededor. Las fuerzas rusas no solo están siendo alcanzadas en la línea de contacto, están siendo cazadas mientras se acercan, se esconden e incluso mientras mueven suministros a posiciones que aún están bajo presión. Esto es lo que hace que la situación sea mucho más peligrosa que un enfrentamiento frontal normal. Una vez que los drones FPV y los sistemas de fibra óptica empiezan a trabajar en la misma cadena, incluso un pequeño error puede resultar fatal en cuestión de segundos. Un BMP enviado para recuperar un vehículo dañado puede ser destruido antes de que la misión siquiera comience. Un edificio en ruinas que parece lo suficientemente sólido para ocultar tropas puede derrumbarse tras un impacto directo desde arriba. Un corto viaje de suministro a la ciudad puede convertirse en un viaje sin retorno. Bienvenido a Pulso Militar, donde desvelamos las complejidades de la guerra moderna. Quédate con nosotros, porque la historia real cerca de Pokrovsk y Vovchansk ya no se trata solo de quién ataca más rápido, sino de cómo la detección misma se está convirtiendo en destrucción. Y si los bosques, las ruinas y la oscuridad ya no garantizan la seguridad, ¿cómo pueden las tropas rusas mantener sus posiciones bajo un cielo que nunca parece dejar de observar? La primera señal de que Pokrovsk se está volviendo peligroso de una manera nueva aparece incluso antes de que comience cualquier asalto directo. En una de las secuencias más claras del campo de batalla, un BMP ruso avanza junto a un tanque que ya ha sido inutilizado y parece iniciar una operación de recuperación. Esta debería haber sido una tarea de retaguardia, llevada a cabo bajo cierto nivel de cobertura. Sin embargo, el vehículo es alcanzado casi de inmediato por un dron FPV ucraniano y explota en el lugar donde se detiene. Un tanque dañado suele generar un problema que resolver, atrayendo a tripulaciones, vehículos de apoyo y decisiones de recuperación. El BMP no entra en un espacio vacío para retirar un vehículo inmovilizado, entra en una zona que sigue siendo vigilada desde arriba. El ataque demuestra que el peligro cerca de Pokrovsk no termina cuando un vehículo queda inmovilizado. En cierto modo, ahí es donde comienza la siguiente capa de riesgo. Una vez que una máquina es alcanzada, cualquier cosa enviada para inspeccionarla, recuperarla o asegurar la zona también puede ser arrastrada al mismo ciclo. La secuencia se vuelve aún más reveladora después de la explosión. Un dron de reconocimiento no abandona la zona una vez destruido el BMP, sino que permanece sobre el lugar y sigue buscando movimiento alrededor de los restos. Aquí es donde el campo de batalla empieza a parecerse menos a un simple ataque y más a una caza organizada. Los hombres que parecen sobrevivir a la explosión intentan alejarse del vehículo en llamas y se dirigen hacia el borde de una arboleda cercana, pero el cielo sobre ellos permanece ocupado. Esto significa que el ataque no fue tratado como un evento finalizado, sino como el movimiento de apertura, seguido de otra etapa en la que los supervivientes podían ser rastreados, separados y fijados en su posición antes de que alcanzaran una cobertura más sólida. Esto es crucial, porque Pokrovsk no es un sector tranquilo donde un clip dramático pueda descartarse como un momento aislado. Ha permanecido como una de las direcciones más activas del frente, lo que significa que las carreteras que lo alimentan están bajo presión constante. En ese tipo de entorno, cada ruta de aproximación transporta más que tráfico. Transporta patrones. Un tanque dañado en una carretera. Un BMP llegando a su lado. Hombres saliendo después de una explosión. Todo eso crea una cadena de acciones visibles que los drones pueden seguir en tiempo real. La carretera deja de ser una línea entre la retaguardia y el frente para convertirse en parte del propio campo de batalla. Lo que antes era un espacio de tránsito, ahora funciona como terreno expuesto bajo observación directa. Si los equipos de recuperación, los vehículos de apoyo y las tripulaciones que intentan despejar el blindaje dañado pueden ser atacados tan rápidamente, entonces la zona detrás de la línea inmediata también está siendo moldeada por el control de drones ucranianos. El resultado
es un frente donde el daño es más difícil de contener, porque cada intento de respuesta puede generar otro objetivo. Esta es la pregunta que surge de ese BMP en llamas en Pokrovsk. Ahora, ¿qué es más peligroso para las fuerzas rusas? ¿La propia línea del frente o la carretera que los conduce a ella? Ahí es donde el debate se vuelve serio, porque la primera respuesta puede que ya no sea tan obvia como lo fue en el pasado. La infantería rusa cerca de Pokrovsk ya no desaparece después de abandonar un vehículo dañado o de romper el contacto. En muchas secuencias de combate, la siguiente fase comienza en el momento en que los soldados supervivientes muestran que todavía se están moviendo. Una vez que eso sucede, la lucha pasa de un ataque al equipo a una persecución contra hombres expuestos que intentan alcanzar cobertura antes de que llegue el siguiente dron. El patrón comienza en el borde de la arboleda. Después de que un vehículo es alcanzado o una posición se vuelve insegura, varios soldados rusos corren hacia el parche de bosque más cercano. No se mueven como un solo grupo por mucho tiempo, se separan e intentan reducir su perfil. Uno se desvía a la izquierda entre los árboles, otro avanza directamente y se agacha. Un tercero se ralentiza cerca de la maleza y espera. Esa elección parece destinada a reducir las pérdidas de una sola explosión, pero también crea objetivos separados. El dron de reconocimiento no los pierde de vista, mantiene a cada hombre a la vista el tiempo suficiente para pasar las posiciones hacia adelante, y ahí es cuando los drones de ataque empiezan a acercarse. La siguiente parte de la secuencia muestra la poca distancia que ahora existe entre el movimiento y la exposición. Un grupo intenta avanzar o escapar en ráfagas cortas de un tronco a otro, luego se detiene unos segundos y se mueve de nuevo. En lugar de romper el contacto, ese ritmo de parar y arrancar facilita la persecución. El dron solo tiene que mantener la línea de movimiento y esperar el siguiente impulso. Cada pausa confirma hacia dónde intentan ir los soldados. Cada nuevo sprint reduce el probable punto de refugio. Para cuando los hombres alcanzan una cobertura más sólida, la ruta detrás de ellos ya ha revelado la ruta que tienen por delante. Por eso las imágenes vuelven una y otra vez a los mismos lugares. Una casa en ruinas, un cobertizo agrícola, un muro bajo, una dependencia dañada. Los soldados rusos llegan a estos puntos uno tras otro e intentan desaparecer dentro de ellos. Algunos entran por puertas rotas, otros se pegan a las esquinas desde el exterior, otros se tumban contra una pared y permanecen inmóviles. Pero los drones están sobre la zona. Una vez que se ve a un soldado entrando en una estructura, esa estructura se convierte en la siguiente zona objetivo. El equipo de drones ya no tiene que buscar en una zona amplia, solo tiene que vigilar las salidas y el terreno cercano hasta que aparezca la ventana de ataque. En varias secuencias, esa ventana se abre casi de inmediato. Un soldado se esconde dentro de una casa en ruinas, luego cambia de posición tras un breve lapso. Un grupo llega a una casa e intenta mantenerse agachado cerca de la entrada. Un tercero permanece fuera y se pega a la pared, esperando que el propio edificio bloquee la vista desde arriba. Ninguna de esas opciones dura mucho. El dron de reconocimiento mantiene la ubicación y el dron de ataque es dirigido al punto donde el movimiento fue confirmado por última vez. Lo que importa aquí no es la destrucción dramática, sino que el tiempo entre ser visto y ser atacado se ha vuelto extremadamente corto. Este es el cambio en el campo de batalla detrás de esas escenas. El problema para la infantería rusa ya no es simplemente encontrar cobertura. Cerca de Pokrovsk, esconderse sigue ocurriendo, pero ya no pone fin al peligro, solo retrasa el siguiente ataque por un pequeño margen. Si esto parece una lectura correcta de esta batalla, entonces la sección de comentarios debería opinar sobre una pregunta clave. ¿Se ha convertido el ocultamiento en solo una breve pausa en lugar de un verdadero camino hacia la supervivencia? La batalla cerca de Pokrovsk se vuelve aún más peligrosa cuando los equipos de drones ucranianos dejan de tratar un vehículo o un refugio como un objetivo único y comienzan a atacarlos en capas. Este es el punto en el que el campo de batalla deja de parecer una serie de ataques separados y empieza a verse como una secuencia controlada.
En varias escenas de combate, una vez que un tanque o vehículo blindado se confirma como difícil de destruir, se dirigen múltiples drones hacia el mismo objetivo hasta que la tripulación pierde cualquier posibilidad real de salvarlo. Esa secuencia suele comenzar con el contacto, no con la destrucción final. Se detecta un vehículo blindado moviéndose bajo presión o situado cerca de una cubierta. El primer dron llega y impacta, pero el resultado no siempre es una destrucción total inmediata. Los vehículos se ralentizan, giran ligeramente o permanecen en su lugar con daños visibles. En ese momento, la tripulación a menudo parece pensar que lo peor ha pasado si el casco aún está intacto. Algunos se quedan dentro y esperan. Otros intentan juzgar si el motor puede arrancar de nuevo. Otros alcanzan la escotilla y se preparan para salir. Un dron de seguimiento es enviado casi de inmediato. El momento del ataque importa más que la propia explosión. El segundo piloto no busca en un área amplia, ni busca un nuevo objetivo. Su trabajo es más específico y directo. El vehículo dañado ya ha sido fijado en su lugar por el primer impacto, por lo que el siguiente dron se utiliza para rematar el objetivo antes de que la tripulación pueda escapar. En términos prácticos, el primer impacto ralentiza el objetivo, mientras que el segundo cierra la puerta a la supervivencia. Esto es lo que convierte un impacto en una pérdida total. Esa misma lógica aparece de nuevo cuando las tropas rusas intentan usar edificios como refugio. En el pensamiento antiguo del campo de batalla, una estructura sólida aún podía ofrecer cierto grado de protección si las tropas la alcanzaban con suficiente rapidez. En estas escenas de combate, esa suposición se desmorona rápidamente. Los drones FPV, que transportan ojivas más potentes, no solo impactan cerca de una pared, dejando el resto en pie. Son dirigidos directamente al interior del edificio o enviados a través de la línea del tejado, y el efecto es inmediato. Se desprenden secciones de la pared. La parte superior de la estructura cede, el polvo, los escombros y los fragmentos estallan hacia afuera, y las tropas en el interior se ven obligadas a salir a campo abierto. Esa es la siguiente capa del ataque. El edificio no solo es golpeado para destruirlo, sino para forzar el movimiento. Una vez que la estructura está dañada, cualquiera que sobreviva dentro tiene que elegir entre permanecer en un espacio comprometido o correr al exterior bajo observación. Cualquiera de las dos opciones favorece al equipo de drones. Si los soldados permanecen donde están, puede seguir otro ataque. Si salen corriendo, se exponen a cielo abierto y se vuelven más fáciles de rastrear. Esto es lo que diferencia estas escenas de una simple recopilación de explosiones. El punto clave es que los ataques están organizados por pasos, y cada paso facilita el siguiente. Un vehículo que sobrevive a la primera explosión se vuelve más fácil de rematar. Un edificio que pierde su techo deja de ser un refugio y se convierte en una trampa. Una tripulación que duda después del impacto da tiempo al siguiente dron para llegar. En este tipo de campo de batalla, el blindaje todavía ofrece cierta protección, pero también crea un objetivo grande y lento que puede ser fijado, golpeado de nuevo y luego abandonado bajo presión. Eso deja una pregunta seria para la sección de comentarios. ¿Siguen siendo los tanques y vehículos blindados escudos en esta guerra? ¿O se están convirtiendo en objetivos pesados que los drones pueden fijar y destruir por etapas? La presión en el campo de batalla no se detiene en los vehículos en combate o en la infantería que intenta esconderse, porque el mismo sistema ahora está llegando a las rutas de suministro que mantienen vivas a esas fuerzas. Lo que solían ser movimientos cortos y rutinarios detrás de la línea se están convirtiendo en acciones de alto riesgo que pueden fallar incluso antes de llegar a su destino. En varias secuencias recientes, los vehículos de transporte rusos que se dirigen a posiciones avanzadas son detectados tempranamente y seguidos en lugar de ser atacados de inmediato. Uno de los patrones más claros aparece durante el movimiento nocturno. Un camión de transporte se acerca a una zona dañada que todavía se utiliza como refugio temporal. El conductor mantiene un ritmo constante y enciende las luces a medida que el vehículo se acerca. En ese momento, el dron no se apresura a atacar.
permanece arriba y sigue rastreando el vehículo a lo largo de su ruta. El ataque llega solo después de que el camión alcanza su punto de parada. El momento lo cambia todo. El vehículo es alcanzado cuando ya ha llegado, lo que significa que la ubicación misma ahora está expuesta, junto con la carga y los hombres que esperan cerca. Esa secuencia muestra cómo un solo movimiento puede revelar más de un objetivo. El camión no solo transporta suministros, sino que también vincula una ruta a una posición. Una vez que se detecta ese vínculo, el ataque puede retrasarse hasta el momento más valioso. La misma lógica aparece de nuevo en casos en los que los vehículos intentan moverse solos para reducir la visibilidad. Un solo camión en una carretera tranquila puede parecer menos propenso a atraer la atención, pero también se vuelve más fácil de rastrear con el tiempo. Sin otro tráfico que lo enmascare, el dron puede seguir su camino, confirmar su identidad y esperar el momento adecuado para atacar. El resultado es una reacción en cadena que se extiende más allá de un solo impacto. Cuando un vehículo es destruido en un acceso estrecho, el siguiente vehículo no puede pasar fácilmente. Tiene que detenerse, dar la vuelta o esperar otra ruta. Cada retraso añade presión a las unidades que dependen de esas entregas. La munición llega tarde, el alimento y el agua se reducen. El equipo de reemplazo no llega a la línea. Ninguno de estos efectos proviene de una gran explosión. Provienen de pequeñas interrupciones repetidas que se acumulan con el tiempo y comienzan a moldear cómo se desarrollan las operaciones. Los drones controlados por fibra óptica hacen que esto sea aún más difícil de contrarrestar. Dado que no dependen de enlaces de señal normales, pueden seguir rastreando y atacando incluso en áreas donde la interferencia electrónica es fuerte. La logística cerca de Pokrovsk está empezando a parecer un campo de batalla separado. Ya no es solo una función de apoyo que opera detrás de la lucha principal. Es un espacio disputado donde cada viaje conlleva riesgo y donde el éxito o el fracaso pueden influir en lo que sucede en el frente. En este tipo de guerra, no es necesario destruir una larga columna para ralentizar un avance. Golpear un solo vehículo en el momento adecuado puede romper el flujo que mantiene unido al resto. Si esa es la dirección que está tomando este campo de batalla, entonces una pregunta se vuelve difícil de ignorar. ¿Se ha convertido la logística en una línea de frente propia? Si esto es cierto, entonces estas rutas cortas y a menudo pasadas por alto pueden decidir si un avance completo puede continuar o colapsar antes de siquiera establecer contacto. La oscuridad ya no ofrece a las tropas rusas una forma real de escapar de la presión, porque las unidades de drones ucranianas ahora llevan la misma caza a la noche. A la luz del día, el movimiento ya es peligroso. Después del anochecer, ese peligro no se desvanece, simplemente cambia de forma. Las cámaras térmicas ahora permiten a los equipos de drones seguir rastreando infantería y vehículos, incluso cuando el terreno parece vacío al ojo humano. Una secuencia nocturna muestra cómo se acumula esta presión. Un pequeño grupo ruso se mueve sin luces y mantiene un espaciado más amplio de lo habitual, intentando claramente evitar la detección. Los hombres no permanecen juntos, se mueven en una línea suelta y parecen creer que el silencio y la distancia los protegerán. Pero la imagen térmica aún los capta. Su calor corporal los delata uno por uno, y una vez que eso sucede, el grupo deja de ser una unidad para convertirse en objetivos separados, moviéndose por el mismo terreno oscuro. Ahí es cuando la formación comienza a romperse. Un soldado avanza e intenta ganar distancia, otro disminuye la velocidad y se queda atrás. Un tercero cambia de dirección y se separa de los demás. Estas elecciones están destinadas a mejorar la supervivencia, pero también debilitan el apoyo mutuo. Cuanto más se dispersa el grupo, más difícil le resulta a un hombre ayudar a otro. Si uno es atacado, los demás están demasiado lejos para reaccionar rápidamente. En el combate nocturno, esto importa aún más porque los primeros segundos después del contacto suelen ser la única ventana para recuperar el control. El punto clave es que el dron no necesita una gran explosión para interrumpir el movimiento. Solo necesita mantener la presión sobre el grupo hasta que el espaciado se amplíe y el ritmo colapse.
Una vez que eso sucede, la unidad pierde la ventaja de moverse junta. Un pequeño grupo que entró en la oscuridad como un solo cuerpo sale de ella como varios hombres aislados, cada uno obligado a pensar primero en su propia supervivencia. Eso ralentiza cualquier avance y hace que el siguiente paso sea más frágil. La misma lógica aparece más al norte, cerca de Vovchansk. Allí, los equipos de drones ucranianos continúan atacando a la infantería rusa de una manera más metódica. El objetivo no siempre es producir una explosión dramática, sino reducir la fuerza poco a poco hasta que el asalto pierda peso. Un hombre es alcanzado mientras cruza terreno abierto, otro es impactado cerca de una posición en ruinas, un tercero es rastreado después de intentar moverse entre puntos de cobertura. Cada pérdida puede parecer pequeña por sí misma, pero juntas adelgazan la línea de ataque antes de que pueda acumular suficiente presión. Por eso, esta parte de la guerra debe leerse como un patrón conectado, no como incidentes locales separados. Pokrovsk muestra cómo los drones castigan el movimiento cerca de uno de los sectores más activos de Donetsk. Vovchansk demuestra que el mismo método puede desgastar a la infantería en otro frente mediante una presión constante y repetida. Una vez que el cielo vigila durante la noche, la oscuridad ya no devuelve la seguridad, solo esconde el terreno de los hombres de abajo, no de los drones de arriba. Esta podría ser la advertencia más clara de toda la secuencia. Durante el día, la cobertura ya está perdiendo valor. Por la noche, incluso la antigua esperanza de moverse sin ser visto se desvanece rápidamente. Si los drones están haciendo que tanto el día como la noche sean igualmente peligrosos, ¿cuánto necesitarán las fuerzas atacantes cambiar la forma en que envían a la infantería a la batalla, cuando ni siquiera la oscuridad les ofrece un escudo fiable? Lo que destaca al final no son unos pocos ataques exitosos de drones, sino una cadena cerrada de presión que se va estrechando de una etapa de la batalla a la siguiente. Un BMP enviado a recuperar un vehículo dañado es destruido antes de que la misión pueda siquiera comenzar. Los supervivientes corren hacia la arboleda y siguen bajo vigilancia. Casas en ruinas, cobertizos y pequeñas estructuras solo ofrecen una breve pausa antes de que siga el siguiente ataque. Eso es lo que hace que este campo de batalla sea tan importante. Si un lado controla el cielo bajo, ese lado puede ralentizar el movimiento, romper la coordinación y debilitar y atacar un pequeño objetivo a la vez. El daño puede parecer limitado en cada momento separado, pero en conjunto comienza a dar forma al ritmo de toda la lucha. La pregunta más importante ahora es, ¿qué sigue? Rusia podría intentar adaptarse con grupos más pequeños, movimientos más cortos y un camuflaje más ajustado. Pero si la detección sigue siendo tan rápida y los ataques de seguimiento tan organizados, esos cambios podrían solo reducir las pérdidas en lugar de resolver el problema. Ahí es donde comienza el verdadero debate. ¿Pueden las fuerzas rusas encontrar una respuesta viable a este tipo de control de drones cerca de Pokrovsk y Vovchansk? ¿O se está convirtiendo esto en la nueva normalidad para la guerra terrestre moderna? Deja un comentario con tu opinión.